Bendiciones, hermanos, en este día domingo. Continuamos orando los unos por los otros para que la bendición de Dios y sus favores estén sobre cada una de las vidas que forman parte del cuerpo de Cristo. También oramos por aquellos que están pasando necesidades, conocidos nuestros, para que el Señor intervenga, ¿no? En este día que el Señor nos permite también que sea parte de nuestras vidas, quería alcanzarles una palabra de parte del Señor, y para ello se me vino un recuerdo de mi infancia y también infancia y adolescencia, ¿no? Y era ver, por ejemplo, a mi papá cuando a él le gustaba pescar y él se preparaba para tal evento cuando tenía oportunidad, y como todo pescador, para aquellos que les gusta el arte de la pesca, siempre se nos han hecho algunos nudos con las líneas de pesca, se nos han anudado, y yo lo veía a él que cuando sucedía eso se tomaba su tiempo y era un nudo importante y era un manojo de nylons, de líneas, de aparejos de pesca, y se tomaba con paciencia, pero sobre todo con persistencia. ¿Por qué digo persistencia? Porque yo lo observaba y decía, yo agarraría el alicate y al primer intento, segundo intento y no va, corto todo y arranco de cero con línea nueva, con nylon nuevo. Sin embargo, él se dedicaba, llevaba su tiempo, pero persistía ante la dificultad de ver todo ese manojo del aparejo para utilizar para pescar. Él continuaba. A mí me pasó cuando también en las temporadas de verano tengo la oportunidad de pescar, que es algo que me gusta. Me ha pasado y la verdad que me cuesta tanto cuando tengo que desenredar los nudos que se me hacen, porque siempre se nos originan por el viento, por demás cosas, esos nudos, y es complicado y no tengo esa persistencia que tal vez debería tener como para resolver la dificultad o el problema que te acontece en ese momento, ¿no? Ahora, esto me vino, este recuerdo, por el término persistir o persistencia. Engloba un concepto, este término, y en el texto bíblico podemos encontrar muchos ejemplos de persistencia, ¿no? Yo recordé uno donde tenemos dos personajes muy conocidos en los libros neotestamentarios, es decir, los libros del Nuevo Testamento. Si yo les preguntase cuál sería un personaje importante, sacando la figura de Jesús, por supuesto, el mensaje bíblico total de Génesis Apocalipsis es cristocéntrico, ¿no? Podemos encontrar en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan también la imagen de Jesús y el personaje del mismo en sus años aquí en la tierra, y podemos tomar tantos ejemplos de él, de sus vivencias, bueno, toda la obra salvadora y redentora que está testimoniada en los evangelios. Pero además de la figura de Jesucristo, digo, personas como nosotros, que fueron parte y están registradas en el texto bíblico. Podemos encontrar a Pablo, por ejemplo, apóstol Pablo. De él tenemos unas cuantas cartas enviadas por él. Algunas, no vamos a debatir ahora el tema de la autoría, ¿no? Pero muchas se le atribuyen a él directamente como autor, y en otras a otros autores o de la misma escuela que él. Pero él es un personaje también de persistencia, y tenemos fundamento bíblico como para afianzar esta posición. Y después tenemos también a Timoteo, que justamente son los personajes del cual
quiero hablar en esta oportunidad, que Timoteo también es otro caso de persistencia. Pero antes de hablar de ellos, quería más o menos hablar un poquito del contexto histórico en el cual se han dado un poco esa interacción o el pasaje que vamos a tocar en breve, que va a ser en 2 de Timoteo capítulo 3, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su segunda misiva o carta. Pero en el contexto en el cual se da esta carta, la segunda carta a Timoteo, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? Y el contexto histórico en ese momento, Pablo, por ejemplo, estaba preso. Pablo ya era anciano, entrado en años. Bueno, tendría, dicen, 50 y algo, 60. Para aquel entonces ya era una edad avanzada, con todas sus cuestiones de salud por el paso de los años y por todas las cosas que él ha tenido que atravesar. Pero se encontraba preso, y fueron varias veces las que estuvo preso. La anterior a esta vez que estuvo preso estuvo en Jerusalén, después los trasladaron a Roma, estuvo preso, después aparentemente lo soltaron y nuevamente cae preso, y es en ese momento donde se cree que escribió la carta a Timoteo. Pero ya esta última excarcelación, él después cuenta en varias cartas que fue mucho más dura que las anteriores. No tenía libertad como en otras, que él podía salir, incluso salir en misión del Evangelio. En este caso no, aparentemente estaba en una fosa, metido en un lugar bastante complicado. Algunos dicen que estuvo atado con cadenas, otros dicen que no, pero ya era muy particular. Además, él acusa de su salud, y él dice, ya me queda poco. Se lo dice a Timoteo. Por eso él anhelaba que Timoteo lo venga a ver pronto, antes creo que decía de la temporada de invierno, porque Pablo le quedaba muy poco tiempo. Ya sentía las dolencias físicas de tal manera que le quedaba poco tiempo, y con la historia cuenta que realmente sí, al poco tiempo fue ejecutado. Y Timoteo estaba, Pablo estaba en Roma y Timoteo estaba en una iglesia de Asia Menor, en otra zona. Pero todo se da en el contexto en que Pablo está en Roma, y casualidad que el emperador de esa época, del emperador romano, era Nerón, el famoso Nerón, conocido en la historia con la característica principal para nosotros, porque somos iglesia cristiana, de que fue un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Bueno, de hecho se cree que Nerón fue el que dio la orden. Algunos sostienen, historiadores, ¿no? Esto en la Biblia no está, pero en los libros de historia hay varias posiciones, pero algunos sostienen que Nerón fue o dio la orden de ejecutar tanto a Pablo como al apóstol Pedro, dos grandes influyentes en la iglesia cristiana o la iglesia primitiva. Pero tiene una fama importante Nerón por ser perseguidor de la iglesia. También en lo personal era un hombre complicado. Se lo acusa de haber amado, bueno, se lo acusa, no, se lo acusa y está evidenciado que ejecutó a su propia madre. Se le acusa de haber asesinado a su hermanastro. Se le acusa de haber también matado a una primera esposa, a una segunda esposa o a dos esposas, y otras tantas ejecuciones más. Roma en un momento también ardió en llamas. Algunos sostienen que él la incendió para después reedificarla, hacerla a su manera, acusar a los cristianos de haberla prendido fuego en una revuelta. Esos son más que nada, esto último, hipótesis, algunas posiciones de historiadores. Pero yo les cuento esto en realidad para que entendamos un poco el contexto en el cual se encontraba o estaba relacionada la iglesia, porque en definitiva los que eran perseguidos eran los cristianos. Bueno, Pablo dicen que fue ejecutado por orden de él.
por lo menos al menos estaban en el mismo, eran contemporáneos. Creo que muere Pablo y al año muere de hecho Nerón. Pero para que ustedes vean también la situación de Pablo al escribir la carta, el contexto en el cual es enmarcado toda esta situación. Y por otro lado tenemos a Timoteo en una iglesia de Asia Menor, donde también la iglesia cristiana también atravesó situaciones complejas en las primeras épocas, como por ejemplo Juan nos cuenta en sus cartas, en sus epístolas, el apóstol Juan, ante la presencia de movimientos como el gnosticismo, movimientos que salían desde dentro del seno de la iglesia cristiana, pero hacían como una religión aparte, paralela, y transgresando toda la escritura, y bueno, la iglesia era perturbada por todos estos movimientos y por todas estas situaciones. La presencia como del anticristo aún en toda esta situación, ¿no? Bueno, el pastor hace unos cuantos domingos atrás nos hablaba de que el anticristo no hay que esperarlo, el espíritu del anticristo está y estaba en ese momento. Era el que yo creo que dirigía todas estas cosas que se oponían a la fe cristiana, y más en apenas algunos años después de la partida o de la ascensión de Jesucristo. El Espíritu Santo estaba, y gloria a Dios por esto, ministrando, dirigiendo a estos líderes, a la iglesia. Piense que esto fue en el año 66, 67, donde se cree que Pablo escribe a Timoteo. Pero es un poco, ya hablamos de Pablo, pero yo quiero leerles un pasaje que habla, para entender un poco más el contexto, de lo que Pablo pensaba de Timoteo. Que no sé si lo pensaba de otros. Dicen que tiene una relación de amistad muy fuerte. Pablo lo conoce a Timoteo en apenas 20 años de Timoteo, cuando Timoteo era muy joven. Por eso el versículo que tanto nos acordamos, que le dice en la primera carta que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero Pablo en Filipenses, cuando le escribe a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 22, le dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. A los filipenses le dice esto, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Esto es lo que pensaba Pablo de Timoteo, un gran compañero de él, un discípulo de Pablo, y alguien que lo acompañó en toda esta obra misionera que Pablo, como apóstol y como gran hombre de Dios, inició. En otro pasaje lo considera verdadero hijo en la fe a Timoteo. Y también Timoteo es mencionado en otras cartas, en muchas cartas, también en el libro de Hechos es mencionado. Timoteo era un obispo, un pastor en esa época, y como dije antes, en una iglesia de Asia. Ahora quiero ir a la carta de Timoteo, yo lo tengo acá en la compu. Yo lo voy a leer de una versión NBI para entrar al texto concreto para este día, pero le voy a leer primero unos versículos que hacen un párrafo, para después pasar a otro párrafo. Pero en el capítulo 3, en el primer versículo, del 1 al 5, dice lo siguiente: segunda de Timoteo, entonces, segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer
que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo en los primeros 5 versículos del capítulo 3. En los tiempos que vendrán, en los tiempos postreros, inicia este capítulo. Tiempos difíciles, dice. Muchos cristianos de aquel entonces sostenían que Jesús iba a venir pronto. Cuando la Biblia hace mención y dice en los tiempos postreros, o los tiempos que vendrán, son los tiempos cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Y muchos cristianos pensaban al principio que Jesús iba a venir pronto. Pasaron unos cuantos años, 2000, ¿no? Aproximadamente. Y todavía estamos esperando la venida del Señor, que el Señor venga a resucitar primero a los muertos. Pero la situación es que los tiempos no los conocemos. No es bíblico decir vendrá hoy, mañana, pasado. Vendrá de un momento a otro, dice la palabra de Dios. Pero en esos tiempos, que yo creo que en ese momento se estaba dando toda esta situación, todas estas características que realmente uno se queda impactado con lo que leímos recién. Esto tiene similitud, por ejemplo, con lo que también Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 1. Si lee al final se va a encontrar con todas estas características de la propia naturaleza pecaminosa del hombre. Yo leí cada palabrita de esta, es realmente impactante. Ahora, yo creo que en ese momento se estaba viviendo esta situación también. Se vivió durante todos los años. Yo creo que yo no agregaría nada. Yo creo que cada una de estas cosas hoy de alguna manera las vemos y las seguiremos viendo hasta que Cristo venga. Por eso decimos que en los tiempos que vienen, los tiempos postreros, y los tiempos postreros también son estos. Por eso decimos que Cristo viene pronto. Esto siempre lo afirmamos, no podemos precisar el año, pero esta situación se está dando. Nos encontramos con una sociedad egoísta, nos encontramos con una sociedad arrogante, nos encontramos con una sociedad flema, nos encontramos con gente que desobedece a sus padres, los abandona, con gente ingrata, con impía, todo lo que acabo de leer y sigo leyendo, traicionera, impetuosa, amigos del placer, de lo cual en esta situación Pablo aconseja a Timoteo: no te metas, no te involucres. En la versión 60 dice: a esos evítalos. Y esa es la sociedad que nos rodea, este es el marco que nos envuelve hoy. Y tal vez alguno de nosotros a diario incluso podemos mancharnos con alguna de estas cosas, ¿no? Es difícil vivir en este mundo que está conducido para el otro lado donde el cristiano tiene que ir. Esta situación es este ámbito es el que el cristiano también se tiene que mover. Ahora, en el versículo 10 al 15, y ahí vamos a encontrar el versículo clave para este día, Pablo le sigue diciendo a Timoteo, en el versículo 10 le dice: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, en Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y acá el versículo clave: pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. En la versión 60, yo estoy leyendo NBI, Nueva Versión Internacional, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Por eso el título de este mensaje:
pero persiste tú. La NBI sigue diciendo, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es la situación particular de Timoteo, que de muy pequeño tuvo la influencia de su madre, Eunice, Loida, su abuela, que son mencionadas también en la palabra de Dios, creyentes ambas, y lo han podido desde pequeño empapar con las cosas del Señor y ser instruido en la palabra. Pero tal vez no sea la situación nuestra, pero lo que hayamos absorbido del Señor, lo que hayamos aprendido de Él, nos hace también hoy tomarlo y poder estar firmes. Y eso es un poco lo que yo quería decirles en este día y dejarle de parte del Señor. El párrafo anterior que leímos y decíamos todas estas cosas, tranquilamente podríamos decir que el párrafo anterior, con tanta característica de esta naturaleza humana, sea la culpable de por qué estamos como estamos, ¿no? De por qué el mundo está como está en realidad, de por qué a veces surgen y cada cosas nuevas, incluso lo que hoy nos pasa como planeta, de este virus que nos viene, por algo está. No voy a entrar a explicar por qué sucede esto, porque tampoco desconozco, porque realmente lo desconozco. Si es permitido por Dios, por algo será. Pero de cuál es el origen, no, porque escuchamos tantas versiones que la verdad que no podríamos afianzar ninguna. Pero sí sé que el pecado trae consecuencias, y lo que nos condena no es Dios, sino el pecado que gobierna al hombre. Y todas estas cosas engloban, nos rodean. Decíamos, tenemos un virus que hoy nos tiene como atados, condicionados, como sociedad. En Cristo somos libres, por supuesto, por eso seguimos por estos medios, por eso tenemos nuestras reuniones de Zoom, por eso de alguna manera los ministerios siguen adelante, porque nadie nos puede atar, nadie nos puede perseguir, seguimos alabando al Señor y lo hacemos, y en cada casa alabamos y glorificamos al Señor. La Biblia la tenemos, seguimos adelante. Pero nos condiciona aún en lo económico, porque nos afectó otras áreas de la vida. Mucha gente ha perdido el trabajo, otros están cobrando menos, otros cuesta proyectar, y también obligó a muchos a repensar ciertas cuestiones, a proyectar cosas nuevas, porque bueno, la situación ha cambiado un poco. Pero también tenemos lo nuestro, tenemos lo que nos venía aconteciendo, lo que también nos pasa en lo personal, en lo íntimo. Tenemos hermanos que han sido operados recientemente, que están todavía internados. Tenemos hermanos que también están con pruebas, con aflicciones, como Pablo decía en la escritura, y él decía, Timoteo, vos conocés mis aflicciones, sabés lo que a mí me pasó. Y la situación podríamos compararla, aunque esto haya sido escrito hace tantos años, porque esto que Pablo describía, como lo dice en Romanos, también sucede ahora. También tenemos nuestras aflicciones distintas. Hoy la iglesia acá en Argentina no está siendo perseguida tal vez de la forma que fue perseguida en aquel entonces. Tenemos medidas que se toman a nivel gubernamental, tenemos cuestiones que tenemos que luchar, pero no, excepto por la pandemia, por una cuestión lógica, nadie vino a cerrar las puertas de nuestra iglesia y podemos seguir predicando libremente el Evangelio. En otros países tal vez no pasa esto, pero hay un montón de aflicciones personales, familiares, que hoy tenemos, que se nos han presentado, y en un entorno, en un mundo tan globalizado, y que todo lo que sucede en un lado ya se entera el otro,
y ya le repercute al otro. O sea, lo que le pasa a un país se afecta a una economía, de acuerdo a las economías influyentes, pero le afecta a otro país, se cae un grande, se caen varios, y así estamos en este mundo. Y después está lo personal, lo que a veces tanto nos afecta. Timoteo también tenía su trabajo ministerial con una iglesia también desarrollándose en los primeros años, las primeras décadas del cristianismo. Y en base a lo que nos acontece a todos, yo creo que esta palabra que Pablo le da a Timoteo, una palabra de exhortación, donde le incita, donde le alienta, donde le anima a continuar. Y es un buen ejemplo Timoteo, por eso lo quiero traer hoy, para que lo tomemos, porque en otro, ahí cerquita antes de esto, le habla de que se presente ante Dios como obrero aprobado, y yo creo que era un obrero aprobado Timoteo, era un gran hombre de Dios conforme al corazón de Dios. Tomemos este pasaje entonces, ante todo esto que hoy nos acontece, ponga usted lo que le pase, lo que le suceda, este consejo: permanecer firmes, persistir, esa es la palabra, la está en la versión 60, pero persistamos entonces con lo que hemos aprendido, con lo que sabemos del Señor, con lo que nos han enseñado. Aún si usted es nuevito en la fe, tal vez conozca poco, en eso que usted aprendió, en eso que usted puede encontrar aún en la palabra de Dios cuando la abre, en eso que usted escucha en las reuniones de Zoom, por ejemplo, en nuestra iglesia local, en los mensajes de los domingos. Aférrese a eso, aférrese a lo que decía Pablo, también a Timoteo. Le dice al propósito, aférrese al propósito de Dios para usted también. Aférrese a la fe, como le decía Pablo a Timoteo. Hace poquito se habló de la fe, nos alentaban, nos incitaban, nos exhortaban también a que nuestra fe no sea decaída. Aferrémonos a esto, persistamos en eso, en la fe, en la paciencia, en el amor, en la constancia. Porque como le pasó a Pablo, en cada una de estas cosas, si persistimos en esto, Dios nos va a librar. Tengamos la seguridad de que esto va a suceder así. Yo no digo que el diablo va a venir y nos va a hacer dudar de nuestra fe en Cristo, y de negarlo, de pasar a creer en Él a negarlo, así, un cambio tan drástico. Personalmente el diablo, que es astuto, vendrá a ponernos dudas, por ejemplo, a decir: tenemos un problema frente a nosotros, un muro tan grande, y empezamos a dudar, pero Dios dice esto, pero yo lo veo tan grande, lo veo tan alto, lo veo tan difícil de penetrar, lo veo tan complicado de pasar. Y yo lo veo y digo: hoy, bueno, pero tengo duda, no sé, dice, pero el Señor me dice que con Él tengo la victoria. Y mañana lo vuelvo a ver y digo: no, pero lo veo muy alto, lo veo difícil. Y pasado lo mismo, y ya mi fe se va desgastando, ya mi fe se va perdiendo, mi paciencia se agota, y de repente pierdo la fe, pierdo la esperanza. Y después sí, capaz que termino negando, no sé. Si el diablo me va a llevar a eso, a tener que negar a Cristo. Pero el diablo va a empezar por eso, va a empezar por las pequeñas cosas. Y a mí me gustó esto que le dice, ¿no? Porque le habla de paciencia, le habla de fe a Timoteo, Pablo, le habla del amor, le habla de la constancia. Persistamos en estas cosas que nos hacen ser un cristiano entero, íntegro. Y a pesar de todo lo que nos puede rodear hoy, de todas estas aflicciones, si persistimos en esto, como dije antes, el Señor nos va a librar. Amén. Persistamos entonces en el Señor, en lo que hemos aprendido y en lo que seguiremos aprendiendo. No deje de leer la palabra, no deje de buscar a Dios en oración, y que el Espíritu Santo pueda guiar y enseñarle cada una de estas cosas. Amén. Yo los dejo porque tengo que desenredar algún nudo de pesca. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por el Espíritu Santo,
que nos ha visitado una vez más, Señor, que ha tocado nuestros corazones, que ha venido a alentarnos, a fortalecernos, Señor, a sostenernos, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, que nos motiva, que nos alienta a permanecer, a persistir, Señor, firmes, Señor, en tu palabra, en tus consejos, Señor, palabra que nos da vida, vida en abundancia, Señor, que nos refrigera el alma, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, de tu iglesia, Padre, para que tú también, Señor, puedas hacer una obra, Señor, en ellos, Señor, y conforme a sus necesidades, Señor, tú puedas bendecirlos, Señor, y también puedas librarlo de cada una de sus aflicciones, como tú prometes en tu palabra, Señor. Gracias porque en ti confiamos, Señor, y confiamos en el mejor, Señor. Tú eres nuestro Padre Celestial, Señor, pero también eres nuestro Salvador, Señor. Por eso te doy gracias y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.